Hermanos y hermanas, paz y bien, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder encontrarnos en esta noche para meditar un poco sobre nuestro carisma, recordar algo de lo que nos enseña la iglesia, la orden, lo que nos enseña el evangelio, que es lo que tratamos de convertir en nuestra forma de vida. Soy el hermano Fray Pepe Villarreal de los frailes capuchinos, originario de la ciudad de Monterrey y actualmente viviendo en el país de Honduras, donde tenemos nuestro noviciado común, los capuchinos, que compartimos el mismo noviciado entre varios países. Y pues estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta reflexión en esta noche. El tema que vamos a meditar hoy tiene un enunciado así medio fuerte, medio cuestionante, medio tal vez incómodo, suena, suena un poco feo, pero el tema así dice. Y creo que a veces es necesario que una expresión fuerte nos caiga encima como para despertarnos, sacudirnos de como de alguna distracción o de algún como descuido que podamos tener en nuestra vida. El tema de hoy se titula ¿Estás sirviendo o estás más bien estorbando? Normalmente yo no soy así muy, digamos, muy regañón o muy tendiente a llamar la atención fuerte, pero el tema fue escogido así, me lo pidieron así, y entonces voy a tratar de darle un enfoque que sí tenga este sentido de que hay que saber bien qué es lo que estoy haciendo en la orden. Hay que ser bien consciente de qué estoy haciendo aquí, de a qué fui llamado o llamada y cómo pienso responder a ese llamado de Dios y esa invitación de San Francisco y de todos nuestros hermanos de la orden. Preparé una pequeña presentación para compartir con ustedes y como primera imagen traté de como que reflejar cómo se podría representar este título en una foto, en una fotografía. Y entonces propuse esta imagen que es como un ataúd, pero cubierta con una tela. Pareciera que la tela está como estorbando a que se vea bien la ataúd, a que se note bien qué es o qué es lo que quiere decir la ataúd que está ahí representada, pues es de madera como rústica, como un poco burda, como representando nuestro carisma que es cercano a la pobreza, a la sencillez, pero a veces nuestro carisma, en lugar de mostrarlo explícitamente, tal vez parece que a veces medio lo escondemos. Por eso he querido con esta imagen representar este tema que vamos a meditar hoy. ¿Estás sirviendo o estás estorbando? Si sirviéramos de una manera desinteresada, noble, entregada, al servicio de Dios, sin otras intenciones, entonces sería nuestro servicio tan transparente que se notaría desde lejos nuestro carisma. Así, representándolo como una imagen, la tau que viene representando el carisma nuestro sería muy claramente visible. Pero aquí se nos muestra una tau medio escondida, medio que no se deja ver. Y desafortunadamente a veces, consciente o a veces incluso inconscientemente,
ocultamos un poco lo que somos, el carisma que tenemos, la belleza de nuestro llamado, con pues nuestras imperfecciones, nuestros errores. Y hay que tratar de darnos cuenta de ello para poder ser como un vehículo del carisma, como, como alguien que es transparente y que el carisma se ve a través de él. El carisma está dentro de mí, pero si yo no actúo de manera transparente, no se nota, se queda escondido y hay que tratar de que se muestre, porque un carisma oculto difícilmente edifica, difícilmente construye, difícilmente se transmite. Vamos pues a pasar a la siguiente diapositiva para comenzar con nuestra meditación. Entonces comienzo pues reconociendo que el título es un título incómodo. Estorbar es una palabra muy fuerte, es una palabra que pues deja ver rechazo, deja ver así como incluso desprecio. Dicen por ahí un dicho, mucho ayuda el que no estorba. O también a veces cuando se le reclama a alguien, casi como parafraseando este dicho, le dicen, si no vas a ayudar, entonces no estorbes, por favor. Una expresión fea, pesada, que no suena agradable. Y entonces dice aquí el primer punto, acusar a alguien de estorbar se consideraría como algo grosero e inadecuado. Y yo creo que más aún, estando en el contexto de nuestra orden, si somos hermanos franciscanos, es decir, hermanos menores, hermanos que quieren tratar de ser humildes, que quieren tratar de ser los más pequeños entre todos, ¿cuándo el hermano pequeño va a estarle diciendo a los hermanos mayores, quítense, no estorben? O si no van a ayudar, tampoco estorben. Eso como que no le corresponde a alguien que se supone que es el pequeño de entre todos decirlo. Entonces parece inadecuado para alguien de nuestra orden hablar de que alguien pudiera estar estorbando. Luego en el segundo punto dice, todos estamos aprendiendo y todos somos diferentes en nuestros dones y talentos. Si reconocemos las diferencias entre nosotros y nuestras riquezas también, entonces difícilmente vamos a acusar a alguien de estorbar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el estudio, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho como la palabra de Dios, la teoría, el pensamiento, y a veces se nota que no soy tan bueno en las cosas de habilidades manuales, de trabajar con las manos. Y si un hermano me ve tratando de hacer algo manual y se da cuenta de que no soy muy bueno, podría tal vez desesperarse, perder la paciencia y decir, ¿sabes qué? Mejor no estorbes. Pero en realidad no es así como funciona nuestra fraternidad, porque cuando realmente nos conocemos, reconocemos que todos tenemos fortalezas y debilidades y que tal vez si en algo no soy muy bueno, al menos tengo la buena fe de participar y tal vez en otra cosa podré hacer algo más que aporte más o que dé un mayor valor. Y entonces viene el tercer punto aquí que dice, se supone que somos llamados a acoger a los hermanos y no a echarlos o hacerlos sentir mal. Muchas veces las personas que batallan haciendo una actividad es porque son nuevos en ella. Imagínense que algún hermano o hermana
llega por primera vez a una reunión de una fraternidad de la Orden Franciscana Seglar y están haciendo alguna actividad y ellos no saben muy bien cómo hacerla y los hermanos empezaron a recriminarle diciéndole, mejor no estorbes, hazte para allá. Eso sería un signo muy feo de poca, sim- poca empatía, poca acogida, poca amabilidad y que la amabilidad debería ser aún más grande y más atenta cuando se trata de una persona que apenas viene, que apenas está conociendo nuestro carisma. Esta imagencita como de caricatura es como que representa un momento de pérdida de paciencia entre dos hermanos. Parece que uno está tratando de cargar un paquete como de leña, pero parece que se le está cayendo y el otro está enojado y le grita, como si le estuviera diciendo, mejor déjalo, no estorbes, deja ahí. Si no sabes hacerlo, si no puedes, mejor no lo hagas. Y pues se ve que el hermano que está cargando la leña, pues se siente incómodo, avergonzado, aunque él pues está actuando de buena fe, tratando de ayudar. Entonces, el primer argumento en esta presentación es, no suena muy bien el andar diciéndole a los hermanos que están estorbando. Parece inapropiado, parece que no va con nosotros. Y al último viene un pero. Y para poder, pues, profundizar en esto de estorbar, de qué significa o por qué se puede acusar a alguien de estorbar, vamos a comenzar con una cita del Evangelio, con un pasaje del Evangelio. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y empieza diciendo, un día le trajeron a Jesús un endemoniado que era ciego y mudo. En la palabra de Dios, en los evangelios, aparecen muchos milagros, curaciones, expulsiones de demonios por parte de Jesús, pero este en particular tiene una característica propia, diferente, especial. Dice el primer punto, después de que Jesús sana a este hombre que tenía un demonio ciego y mudo, los fariseos empiezan a decir que es por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, que gracias al poder de ese demonio es que Jesús puede expulsar a los demonios. Conocemos la respuesta de Jesús. Jesús les dice, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, si Satanás expulsa a Satanás, ¿cómo va a conservar su reino? Está perdido. Un reino dividido no puede mantenerse en pie. Una casa dividida no puede permanecer intacta. Si yo expulso a los demonios con el poder de los demonios, entonces, ¿con qué poder lo expulsan los hijos de ustedes? Por eso ellos van a ser sus jueces. Y luego Jesús termina con esta frase que me evoca este concepto de estorbar. Dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. La cita bíblica está allí aclarado, está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 30. Es el pasaje completo. Jesús es muy fuerte en su expresión. Jesús parece que de veras se quedó muy incómodo, muy enojado por lo que los fariseos andaban diciendo. De hecho, en alguno de los evangelios, al encontrar este mismo pasaje,
Jesús habla del Espíritu Santo diciendo, hay de aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo porque ellos no tendrán perdón, ni en esta vida ni en la siguiente. Y dice el Evangelio, dijo esto Jesús porque ellos lo estaban acusando de ser como guiado por un espíritu impuro en lugar del Espíritu de Dios, confundiendo el Espíritu Santo con un espíritu inmundo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para profundizar más en el contenido de este pasaje, en la expresión de Jesús, en la severidad que parece tener Jesús al responderle a los fariseos. Primeramente, nos damos cuenta de la fuerza del mensaje. Jesús habla de manera muy fuerte. Si no están conmigo, están contra mí. Si no están recogiendo conmigo, están desparramando. Esto nos da a entender lo que dice el segundo punto aquí en la diapositiva. No hay medias tintas. Como si dijera, no puedes ser indiferente, no puedes quedarte como en medio, ni puedes decir que estás a favor mío un poquito o a favor mío mucho o en contra mía un poquito o en contra mía mucho o en medio, ni sí ni no, ni ser indiferente. Jesús solo dice, hay de dos, como dicen por ahí, hay de dos sopas. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Recoges conmigo o desparramas? ¿Me estás ayudando o me estás estorbando? Nos ponemos a pensar por qué Jesús contestaría de esta manera tan radical, tan fuerte. Una de las razones, vemos aquí, la importancia y la seriedad del reino de Dios. Muchas veces Jesús, cuando hace curaciones, habla a la par del reino de Dios. Las curaciones son una muestra tangible de cómo el reino de Dios se hace presente. Son una, como una comprobación del reino de Dios que Jesús está anunciando. Lo que Jesús hace se convierte como en la construcción del reino de Dios, la dinámica del reino de Dios, el avance del reino de Dios. Y entonces el que de repente empieza a poner peros, el que no deja a Jesús actuar, el que empieza a ponerle obstáculos o trabas, no está nada más oponiéndose a un hombre, está oponiéndose a Dios, al reino que Dios está estableciendo. Y por eso es tan serio el de repente ponerle trabas a Jesús, el de repente oponerse a él, el de repente acusarlo falsamente, el de repente atravesarse en su camino. Y entonces viene este punto final de la diapositiva que dice, el que no busca el reino de Dios, entonces busca otro reino diferente. Lo que Jesús hace siempre es para el reino de Dios. Pero el mundo hace otras cosas, la gente a veces hace otras cosas, y entonces lo que buscan ellos no es precisamente el reino de Dios, sino otra cosa diferente que
No sabemos específicamente qué es, tal vez el reino de mi propia opinión, tal vez el reino de otro poder diferente de Dios, el reino del dinero, el reino del prestigio, el reino de la fuerza, el reino de la violencia, el reino de muchas cosas que en el mundo abundan y que no son compatibles con el reino de Dios y sí lo tratan de estorbar. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen que está en la Basílica de San Francisco en Asís. Representa la ocasión en que Francisco de Asís, ante el obispo y delante de su padre, se despoja de su ropa y todo lo entrega a su padre. Es como su renuncia simbólica a todo lo que es del mundo y su confiarse enteramente a Dios, ya como un pobre, como alguien que no tiene nada. Curiosamente en esta imagen se ve muy claramente la separación entre los dos grupos. Del lado izquierdo está el papá de Francisco, posiblemente es su mamá, que, que, que es la señora que lo está como tomando de la muñeca a- al papá de Francisco, como deteniéndolo para que no le vaya a soltar un golpe, yo creo, para que no se enoje más, tratando de calmarlo. Y la gente de Asís. Del lado derecho está Francisco desnudo, lo pueden reconocer porque tiene su aureola de santo, aunque no está vestido con el hábito. Aquí todavía no empezaba su vida de consagrado a Dios, apenas estaba en sus renuncias, en su conversión. Detrás de él está el obispo, que tiene su mitra, aunque es pequeña, su mitra en la cabeza, su gorro de obispo, y están otros como personajes de iglesia allí acompañándole. Parece que hubiera como una línea invisible entre los dos grupos, los que están del lado de lo espiritual y los que están del lado de lo terrenal. No es que toda la gente de Asís y el papá y la mamá de Francisco sean como enemigos del reino de Dios o pecadores empedernidos, pero como que se representa mucho en esta imagen. El artista mostró esta división así. Ya Francisco ya no es igual, ya está en otro lado diferente. Francisco se separa de su vida anterior. Así, el reino de Dios exige a veces una separación de criterios que son puramente del mundo, criterios que son puramente humanos o puramente materiales. Seguramente la ciudad de Asís se conmovió ante el gesto de Francisco y no lo pudo entender en un primer momento. Está loco, pensaban tal vez. ¿Qué va a hacer ahora? Se, se puso rebelde con su padre y ahora va a pagar las consecuencias o se ha vuelto loco, no sé qué le pasa. Sin embargo, Francisco siente que sabe muy bien lo que está haciendo. El obispo personalmente está cubriendo con un manto a Francisco como un signo de protección, como un signo de acogida. Pues así, el reino de Dios, como lo decimos en esta meditación, pensando en cómo Jesús le habla a los fariseos, el reino de Dios no es cosa de juego, ni es cosa para tomarse a la ligera. Es una cosa que a veces significa una decisión de vida y un separarse de criterios anteriores, separarse de formas de pensar que el mundo tiene a veces muy arraigadas,
pero que no son compatibles con el reino, que no van en la línea del reino. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otro, otro aspecto que podemos encontrar sobre por qué Jesús responde de una manera tan tajante y tan radical es la actitud del que se acerca, la actitud del que está haciendo un comentario o del que está como enfrentándose a Jesús. Y en este caso se trata de los fariseos. Los fariseos son personas que se consideran seguidores de la ley de Dios, personas que se tienen a sí mismas por personas santas. Incluso la gente lo piensa. Ellos sí conocen la Sagrada Escritura, ellos sí la practican, ellos sí saben qué es lo que Dios quiere. Y sin embargo los fariseos, viendo ante sus ojos, viendo delante de ellos palpablemente los signos del reino de Dios que Jesús hace, se oponen, ponen trabas, discuten, critican. Viene aquí entre los puntos, no reconocen el bien realizado, ni siquiera son capaces de alegrarse por un hombre que estaba enfermo y endemoniado y que es curado. No consideran que haya sido bueno lo que Jesús hizo, aunque esto haya sido sanar a un hombre, tanto que acusan lo que Jesús está haciendo de ser hecho por el demonio. El demonio no, al demonio no le gusta hacer cosas buenas. Entonces, los fariseos están diciendo que lo que Jesús anda haciendo no son cosas buenas. No reconocen el bien realizado, ni aún viéndolo con sus propios ojos. Esta es una actitud muy, muy cerrada, una actitud acusadora, porque a Jesús siempre tienen de qué acusarlo, siempre tienen algo que criticarle, siempre buscan por dónde darle la contra. Una actitud acusadora. Ya ni siquiera se fijan en qué tan verdadero puede ser su mensaje o qué tan edificante. Ya solo concentrados en oponerse a Jesús con lo que se pueda, con todo. Una y otra vez los evangelios describen cómo los fariseos le preguntan y le cuestionan y le critican por donde se pueda, cuando se pueda. Esta no es una actitud que construye, si es una actitud que se opone, que parece que estorba. La desacreditación, el tratar de hacer que las personas no crean en Jesús, tratar de hacer que no sea reconocido el bien que Jesús hace, tratar de que Jesús no sea reconocido como que viene de Dios. Luego esto, la envidia. Pareciera que se sienten envidiosos de que Jesús les salgan las cosas bien. Por ahí hay alguna expresión en el Evangelio después de que Jesús hace una curación que dicen, todo lo hace bien. También en el Evangelio hay un pasaje cuando Jesús está ante Pilato, dice Pilato quería liberar a Jesús porque se daba cuenta de que las autoridades lo habían entregado por envidia. La gente sencilla se da cuenta de que Jesús está haciendo la obra de Dios
la gente sencilla sí cree, la gente sencilla sí reconoce el movimiento del reino de Dios y se alegra. Y los fariseos se enojan, se llenan de envidia, porque ellos pareciera que no andan buscando el reino, sino el reconocimiento, la fama, el- la admiración de las personas. Luego, como les comentaba hace un momento, el pecado contra el espíritu. Jesús, desde que recibió el bautismo en el río Jordán, dice la palabra de Dios en el Evangelio que el Espíritu Santo bajó como una paloma sobre él. Y a partir de allí, el Espíritu Santo se queda con Jesús. Porque después de eso dice, y entonces el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo anda en Jesús, se mueve en Jesús. Jesús lo trae y se le nota. Los fariseos en este pasaje acusan al espíritu que mueve a Jesús de ser un espíritu demoníaco. Eso sí que es una cosa horrible. El confundir a Dios con el demonio, el en lugar de glorificar a Dios, acusar el movimiento inspirado por Dios como si fuera un movimiento maligno. Vaya pecado grande. Creo que por eso es tan severo Jesús cuando habla de que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando confundes a Dios con el diablo, cuando confundes el bien con el mal, uy, no vas a acabar bien. Finalmente, en este último punto, casi los fariseos se convierten aquí en enemigos del reino. Al tratar de saciar su envidia que sienten con Jesús y tratar de desacreditarlo, de cuestionarlo, de atacarlo, de paso están cuestionando, atacando y no reconociendo el paso del reino de Dios. Es como si se convirtieran en enemigos del reino de Dios, es decir, en enemigos de Dios, en enemigos de su obra. Se ponen a estorbar la obra de Dios y eso es una cosa muy seria. El reino de Dios consiste en que se haga lo que Dios quiere, porque Dios ha de reinar. Pareciera que los fariseos están tratando de que no sea Dios el que reine. Por eso Jesús es tan duro con ellos y les dice, si no están conmigo, están contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Ustedes están desparramando el reino de Dios en lugar de construirlo. Ustedes están en contra de lo que Dios anda haciendo entre ustedes en lugar de favorecerlo. Y eso que son los que se supone que conocen a Dios, que conocen la Escritura, que defienden con todo celo la ley. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Esto de ser enemigos del reino me evoca otro pasaje de la Escritura que está en la carta de San Pablo a los Filipenses, que habla de enemigos de la cruz de Cristo. Una expresión muy fuerte, pero San Pablo no la dice al aire ni por casualidad. Una expresión tan fuerte tiene que ser dicha muy en serio. Dice San Pablo en Filipenses 3, versículos del 18 al 20.
porque muchos viven, según les dije tantas veces, y ahora se los repito con lágrimas, como enemigos de la cruz, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Pablo habla de personas que han preferido el mundo antes que la cruz, personas que se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo porque no quieren abrazarla, porque no reconocen, porque no quieren vivir el oprobio de Cristo, prefieren las cosas del mundo. Una cosa muy fuerte que dice San Pablo es, el Dios de ellos es el vientre, como si fuera el estómago su Dios. No creo que se refiera nada más a la comida, sino a todo lo que viene de lo corporal, todo lo que viene de los, dirían los filósofos. Perdón, parece que hubo una interrupción de la... Ok, así bien, aquí estamos de nuevo. Parece que hubo un detalle con la conexión que se perdió, pero vamos a continuar. Entonces, comentábamos de esta cuestión de los enemigos de la cruz de Cristo, como los llama San Pablo. Dice él, su Dios es el vientre. Y comentaba, no sé si se alcanzó a transmitir, pero comentaba como si el Dios de ellos fuera el estómago y no se refiere nada más a que solo están pensando en comer, sino a todo lo que son como impulsos corporales, el vientre, así como las tripas, como lo interior físico en el ser humano. Alguien que su Dios es el vientre, solo le sirve a sus propios impulsos, sea el querer tener una cosa, el, el querer comer, el querer dormir, el querer poseer algo, el querer gozar de algo, el querer apropiarse de lo que no es suyo, el querer recibir algo que no le corresponde. Enemigos de la cruz de Cristo son personas que parece que se sirven solo a sí mismos y no están dispuestos a padecer por Cristo, así como Cristo padeció por nosotros y padece. Dice San Pablo, ellos no piensan más que en cosas de la tierra. Si no hubiera una cosa espiritual en la cual pensar, si no hubiera un cielo, un reino que esperar,
entonces sí que la cruz de Cristo sería una locura, sería una cosa ilógica que nadie querría. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere ser crucificado? Para nada. Si lo único que existe fuera lo que hay en este mundo, entonces huyamos de la cruz. Pero si hay algo más, si el reino de Dios es verdadero, si de veras Jesús resucitó, si de veras el reino de Dios lo esperamos, si de veras esperamos la vida verdadera, entonces significa algo tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Muchas veces el que no lo quiere hacer o el que no lo hace se convierte como en enemigo de la cruz, casi, casi como alguien que está estorbando a la acción de Dios, a la obra de Dios en el mundo en sí mismo y hasta en los demás. Porque a veces, aunque nada más tú solo o tú sola reniegues de la cruz, a veces el ejemplo que puedes dar, a veces tu testimonio puede debilitar o derrumbar la fe de otros. Esto es estorbar, esto es desparramar, estar en contra de la cruz, del reino, de Cristo mismo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí ya como empezando a aterrizar más en nuestra identidad de franciscanos, en nuestro carisma, vemos actitudes de qué cuidarnos y actitudes que cultivar. Y les traigo un texto que proviene de la regla que San Francisco escribió para los frailes, la regla llamada regla bulada, porque es la regla oficial que fue aprobada por la Iglesia y que es la regla de San Francisco tal cual. En su capítulo 10, en los números del 7 al 10, primero empieza Francisco exhortando a sus hermanos a cuidarse de no tener ciertas actitudes y luego termina diciendo qué es lo que sí deberían de buscar y de tener. Dice entonces San Francisco, amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a que se guarden los hermanos de toda soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, preocupación y solicitud por este mundo, difamación y murmuración, y no se preocupen de hacer estudios los que no los hayan hecho. San Francisco ofrece una lista de cosas feas que no deberían de estar entre nosotros como hermanos. Son cosas que destruyen en lugar de construir. Son cosas que estorban en lugar de servir. La soberbia, que es contraria a ser menores. La soberbia hace que yo me sienta más que los demás y entonces los desprecie o que deje de escucharlos o de valorarlos. Eso no es de hermanos. A veces es muy interesante, Santa Clara dice en su regla que a veces la voluntad de Dios se muestra en la más pequeña entre las hermanas. Muchas veces estamos muy acostumbrados al pensamiento democrático, por ejemplo. Nos reunimos y para tomar una decisión, lo que opine la mayoría, eso es lo que vamos a hacer. Y eso tiene cierto valor porque la mayoría pues expresa
una opinión más general, más aceptada por más personas. Sin embargo, lo dice Santa Clara en su regla, muchas veces cuando estemos reunidas, la voluntad de Dios se va a mostrar en la menor de todas. A veces el Espíritu de Dios puede ser reconocido, su soplo, su moción, a través de repente, algún comentario de alguien que no se había tomado en cuenta o alguien que no se esperaba que diera la solución o la respuesta. Y a veces eso ante Dios puede pesar más que la opinión de quien tiene la autoridad o incluso que una opinión que tiene la mayoría. La soberbia puede obstaculizar el poder reconocer dónde está el Espíritu de Dios, dónde está hablando, qué es lo que está mostrando. Vanagloria, el querer ser admirados y reconocidos. Es muy humano el que se reconozca un logro, el que se reconozca una cosa bien hecha, y se vale que sea así, pero a veces nos perdemos buscando esos reconocimientos y ya no hacemos las cosas por servir, sino por lucirnos, por aparecer, por admiración que buscamos de nosotros. Eso contamina nuestro servicio y le resta valor y lo hace menos noble, menos amoroso y menos real. La envidia, que es de enojarse por el reconocimiento que obtienen los demás. A veces, si yo no estoy a gusto con el reconocimiento que tengo, también me comporto como que me da más enojo ver que a otros sí reconozcan, aunque lo merezcan, o a veces aunque no. La envidia destruye también, puede destruir una fraternidad. La avaricia es el no querer dar o el no querer darse. Cuando yo escondo mis dones, cuando yo prefiero quedarme en la comodidad, cuando yo mejor me quedo al margen, cuando yo mejor guardo para mí, entonces también se falsea la dinámica fraterna, se convierte en estorbo lo que ando haciendo. Luego preocupación y solicitud por este mundo, que es darle demasiada importancia a las cosas terrenas y olvidarse un poco del reino de Dios y de las cosas espirituales. Esto obstaculiza la fe y la esperanza y también finalmente la caridad, porque tiene que ser la caridad inspirada por Dios. Luego viene difamación y murmuración. La difamación es hablar mal de alguien, dañarle la fama a alguien con lo que digo. Y murmuración es como hablar entre dientes también en contra de alguien. Esas cosas también destruyen la fraternidad. Francisco, al final de su vida, porque la regla la escribe él ya en los últimos años, es ya un experto en fraternidad. Tiene años de experiencia viviendo en fraternidad y entonces muy bien se da cuenta de cuáles son las cosas que destruyen una fraternidad y que estorban una fraternidad. Finalmente, una cosa que parece que no tiene nada que ver, pero que aparece aquí también. No se preocupen de hacer estudios los que no los hayan hecho.
Algunos autores dicen que San Francisco era como contrario a los estudios, que no le gustaban los libros, que no le gustaba que los hermanos estudiaran, que no le gustaba que los hermanos fueran sabios o entendidos. Otros piensan que no era tan así, pero que la sencillez era un valor muy importante para Francisco. Incluso los que tuvieran conocimientos, se esperaba que fueran sencillos, que no perdieran su minoridad y su sencillez. Yo siento que cuando Francisco dice, no se preocupen de hacer estudios los que no los hayan hecho, viene en la línea de todo lo que ha estado diciendo, porque muchas veces puedes sentirte que si consigues algo para ti, entonces vas a obtener mejor resultado, mejor reconocimiento, mejor beneficio, mejor trato, mejor posición, y entonces el conocimiento, el estudio se convierte en una trampa para tu alma, cuando de pronto le pones a él la importancia que no le estás poniendo a quién eres y a cuánto vales por lo que eres. Parece que Francisco trata de dejar muy en claro que un hermano que tiene estudios no es más importante ni es necesariamente mejor que un hermano que no los tiene. Por lo tanto, ambicionar estudios, no que sean malos los estudios, pero ambicionarlos, buscarlos, preocuparse de tenerlos, puede venir también de un impulso mundano, de querer acaparar para sí, que viene dado por estas cosas de arriba, envidia, envidiar a los que saben más, vanagloria, ser admirados, soberbia, creerse más importante, más grande, solicitud por este mundo, porque los estudios pueden conseguir mayor fama, mayores beneficios, mejores condiciones, tal vez. Muy interesante que también pone Francisco esta solicitud por los estudios. Luego dice, aplíquense en cambio a lo que encima de todo ustedes deben anhelar, y eso es tener el Espíritu del Señor y su santa operación, orar continuamente al Señor con un corazón puro y tener humildad y paciencia en la persecución y en la enfermedad, y amar a los que nos persiguen, reprenden y acusan. De esta manera, Francisco resume cómo habremos de ser si queremos ser menores, si queremos ser franciscanos, tener el Espíritu del Señor y su santa operación, es decir, ir con el paso del Espíritu, con el paso, la dinámica del reino de Dios y no de forma diferente. La oración, el corazón puro, la humildad, la paciencia, incluso habla de la enfermedad, porque la enfermedad a veces nos pone en una situación difícil y nos puede llevar a la desesperación si no tenemos paciencia y amar incluso a los que nos persiguen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya nos queda poco tiempo, vamos a irnos un poco más rapidito, pero aquí vamos a hablar más en específico, ya no tanto de hablar de ideales, de lo que Francisco escribe, de valores, de cosas bonitas, inspiradoras. Ahora vamos a hablar de el hermano franciscano seglar, la hermana franciscana seglar. ¿Cuáles son las cosas que pueden orillarle a estar estorbando más bien que estar sirviendo? Les traigo estos puntitos para reflexionar.
Primero, el sentido de la identidad y pertenencia a la OFS. Si no te sientes parte de la orden, si no sientes en tu interior que eres franciscano, franciscana, y no sientes que eso es parte de ti, que eso es lo que eres, entonces difícilmente vas a meterte de lleno en la dinámica de la orden, en la dinámica del reino a través de la orden. Otro punto, la vivencia del carisma en el aspecto fraterno y en el aspecto personal. ¿Qué significa para ti ser franciscano o franciscana? ¿Es solo un nombre bonito que llevas? ¿Es solo una cosa linda? ¿O eso influye en cómo tratas de vivir, en cómo tomas decisiones, en cómo actúas en tu vida? Y también la fraternidad. ¿Cómo la fraternidad vive esto de ser franciscanos y franciscanas? Luego viene la participación activa en la fraternidad. Existen hermanos y hermanas que se cansan de participar en la fraternidad o se aburren de participar en la fraternidad o se les olvida participar en la fraternidad porque tal vez no están tan identificados, porque tal vez ya recibieron los signos y sienten que ya, pues ya tienen la cosita, el símbolo y ya no hay reto, ya no hay más búsqueda cuando la participación en la fraternidad es parte de la vida del hermano, de la hermana franciscana seglar. Luego, la responsabilidad con los servicios fraternos. Hay veces que estos servicios no son bien atendidos, que los hermanos se desentienden o no le ponen tanto empeño, no los toman tan en serio o fácilmente al encontrar obstáculos o dificultades prefieren dejar los servicios, renunciar y en realidad se necesita una buena voluntad de contribuir, de que incluso me cueste trabajo, porque necesito verdaderamente estar convencido de que vale la pena construir una fraternidad y formar parte de ella con la voluntad de darme, de servir. Luego, el no acaparamiento de roles o servicios fraternos. Hay también la versión contraria, hermanos, hermanas que se han acostumbrado a siempre estar en un servicio de autoridad, que se han acostumbrado a siempre estar en el consejo, que se han acostumbrado a siempre tener una palabra fuerte dentro de la fraternidad, que siempre haya una cierta posición. Y eso no cabe en hermanos franciscanos, en hermanos y hermanas franciscanos menores. Como dice San Francisco, el superior no debe de apropiarse de su servicio y entre más se escandalice por perder cuando le toque, por dejar un servicio de autoridad, más atesora culpas sobre sí. Luego, cuidado con las actitudes que siembran división. Todas estas cosas que ya hablábamos, envidias, murmuraciones, difamación, competencia, eh, resentimientos, si somos verdaderamente hermanos y tenemos la madurez y seguimos a nuestro Padre San Francisco,
necesitamos arreglar nuestras diferencias como hermanos que se aman, como menores también, como personas maduras, personas que están buscando el reino de Dios y no otra cosa. Cuidado también con el manejo de la autoridad. A veces la autoridad confunde a las personas, las altera, les hace olvidarse de cosas. No hay que permitir que la autoridad se convierta en una trampa para nuestras fraternidades. Cuidado pues con resentimientos, envidias y rivalidades. Luego les dejo dos preguntas para reflexionar. La primera dice, ¿estás favoreciendo la acción del Espíritu Santo en ti y en tu fraternidad? ¿O la estás obstaculizando? El Espíritu Santo tiene un movimiento específico. ¿Lo reconoces y lo sigues? ¿Te mueves con él? ¿Te dejas guiar por el Espíritu? ¿O jalas para otro lado? Es algo para preguntarse. Muchas veces no nos es tan fácil reconocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Espíritu Santo dice, pero hay veces que sí es bastante claro y que como quiera andamos poniendo resistencias, tanto en nuestra vida personal como a veces en la vida fraterna, como a veces entre los hermanos y hermanas. Y la otra pregunta, ¿estás trabajando para el reino de Dios o estás trabajando para otro reino? Como comentábamos que si no vas alineado con el reino de Dios, entonces vas en otra línea diferente. Te conviertes tal vez en un obstáculo para el reino de Dios, para que se haga lo que Dios quiere. Reconocer para dónde va el reino de Dios, pues tiene mucho que ver con qué es lo que reconoces que Dios preferiría, que Dios querría. O como dice el padre Ignacio Larrañaga en sus ejercicios, en sus talleres de oración y vida, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús siempre va a actuar conforme a la construcción del reino. Yo no siempre, pero como franciscano, franciscana, al menos debería de querer, debería de esforzarme. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, algunas otras preguntas para tomar conciencia, ya de una manera más reflexiva, ya para encontrar alguna propuesta concreta en mi vida, para encontrar algún punto en mi vida que pudiera yo señalar como un punto para trabajar. Entonces dice, ¿en qué aspectos de mi vida como franciscano o franciscana seglar estoy sirviendo y en qué otros pareciera que estoy más bien estorbando? Es así como un examen de conciencia de dónde ando bien en mi servicio y dónde parece que me ando resistiendo, dónde parece que estoy más bien como dando la contra. Otra pregunta, ¿qué puedo hacer para orientarme más aún al verdadero servicio? Porque a veces hay un servicio que se hace sin ganas, un servicio que se hace por compromiso nada más o por obligación, y un compromiso que no se hace por amor, sino porque me siento presionado o porque ni modo me toca. ¿Qué puedo hacer para orientarme más a un servicio más verdadero, más auténtico?
Y finalmente, ¿cómo puedo hacer del reino de Dios algo más importante en mi vida? En alguna cosa práctica y concreta que yo pueda ya empezar a hacer. Esta pregunta como que lleva a un propósito, a un compromiso. ¿Qué puedo hacer concretamente? Alguna acción pequeña, aunque sea, pero muy específica, muy concreta, muy posible, que yo pueda empezar a hacer para que el reino de Dios se convierta en mi vida en algo más palpable, en algo más importante, en algo que estoy más en esa línea. Podemos pasar a la siguiente. Me parece que ya sería la última. Les agradezco mucho su atención, su participación en esta meditación y pues ojalá y que nuestro Padre San Francisco siga inspirándonos y acompañándonos para que podamos tener un servicio caritativo, un servicio lleno de amor y siempre evitar estas ocasiones y estas tentaciones de ponernos a más bien estorbar al reino de Dios, a estorbar al Espíritu Santo, que el Señor nos conceda tener un servicio puro, desinteresado y que así nos ayudemos unos a otros como hermanos a vivir en esta dinámica del reino. Paz y bien a todos, que Dios los bendiga siempre y pues seguimos adelante con nuestro carisma, con nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Carnal de los frailes menores, convicción en lo que haces. Una charla que seguramente será muy motivadora.